El 3 de noviembre de 1991, en el barrio de Barrios Altos, Lima, un grupo de miembros del ejército peruano, integrantes del escuadrón militar encubierto conocido como Grupo Colina, irrumpió en una fiesta en un edificio. Sin previo aviso, dispararon indiscriminadamente contra los asistentes, dejando un saldo de 15 muertos y 4 heridos. Las víctimas eran civiles, muchos de ellos sin ninguna relación con actividades subversivas. El Grupo Colina era una unidad militar encargada de realizar operaciones encubiertas contra presuntos miembros o colaboradores de organizaciones subversivas como el Sendero Luminoso. Estas operaciones incluían ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. La masacre de Barrios Altos fue parte de esta política encubierta que, bajo la justificación de la lucha contra el terrorismo, cometía graves violaciones de derechos humanos. Después de la masacre, el gobierno peruano aprobó leyes de amnistía, decretos ley número 26.479 y número 26.492 en 1995, que impedían la investigación y el castigo de los responsables de violaciones de derechos humanos durante el conflicto. Estas leyes blindaron a los perpetradores, asegurando la impunidad de los crímenes cometidos en Barrios Altos y otros incidentes. La cuestión principal que la Corte IDH tuvo que resolver fue si las leyes de amnistía promulgadas por el Estado peruano eran compatibles con las obligaciones internacionales de Perú bajo la Convención Americana sobre Derechos Humanos, particularmente en lo que respecta al derecho a la vida, a la integridad personal y a las garantías judiciales. También se trataba de si el Estado peruano había cumplido con su deber de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de la masacre de Barrios Altos. El caso también planteaba un debate más amplio sobre si los Estados pueden otorgar amnistías que protejan a los perpetradores de violaciones graves de derechos humanos como las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas y la tortura, o si tales leyes son contrarias al derecho internacional. La Corte IDH recibió un conjunto extenso de pruebas, incluyendo testimonios de sobrevivientes de la masacre, documentos oficiales, informes de organizaciones de derechos humanos y pruebas forenses sobre las muertes de las 15 víctimas. Estas pruebas revelaron que la masacre había sido planificada y ejecutada por miembros del ejército con la participación directa del Grupo Colina. La Corte también examinó la legalidad de las leyes de amnistía aprobadas por el Congreso peruano en 1995, las cuales impedían que se investigaran y procesaran los crímenes cometidos por agentes estatales durante el conflicto armado. Dichas leyes violaban las garantías judiciales de las víctimas y sus familias al impedir el acceso a la justicia. Se demostró que, a pesar de la gravedad de los hechos, los responsables de la masacre no habían sido investigados ni procesados debido a la protección legal que les brindaban las leyes de amnistía.